Pregunta: ¿explotas con cólera y mal humor por pequeñas cosas? No. ¿No? No, y sí, dicen unos. Siguiente pregunta: ¿te es difícil sonreír siempre? No. Dice siempre, no de vez en cuando, porque de vez en cuando hay algunos que sonríen, pero hay muchos que tienen cara de limón, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Allá nada más les da risa, allá en Gallola les da risa nada más. Y dice, la siguiente pregunta: ¿ofendes y te desahogas con niños o ancianos? Y en general con personas débiles como tu esposa y tus empleados. ¿No se oyó? A ver otra vez, porque dicen que no oyeron. ¿Ofendes y te desahogas con tus niños o con ancianos y en general personas débiles como tu esposa y empleados? ¿Por qué no dijo con tu esposo? Sí, con ese sí. ¿Eh? Sí, pues, ¿Con ese sí te enojas? Ah, ok. Bueno, la siguiente pregunta: si tienes odio reprimido, si tienes envidia, si tienes celos, si tienes orgullo, entonces tienes el alimento adecuado para fomentar la ira en tu vida. ¿Lo tienen o no lo tienen? Odio, envidia, celos, orgullo. Si tienes esto, quiero decirte que eres propenso a la ira. Pero ¿sabes qué? Dios tiene la solución para esto. ¿Quién dice amén? Amén. Dice el versículo Salmo 37:8. En el Salmo 37:8 dice así: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Dios nos pide que dejemos la ira a un lado, que dejemos el furor y que dejemos la irritación a un lado. El problema es que cuando tú no le haces caso a Dios, ¿sabes qué pasa? Empiezan a ocurrir cosas malas en tu vida. Te empiezas a llenar de odios, de rencores y con deseos de venganza. ¿Alguien le ha pasado por alguien ha pasado en la mente el deseo de venganza? Eso es ira. Eso es ira. Es una ira en gran escala. Cuando tú ya tienes deseo de vengarte, es una ira a gran escala. No estamos hablando de la chiquitita, no estamos hablando de un enojo común y corriente. La venganza ya es una ira a gran escala. ¿Ok? Buscando en el diccionario Strong la palabra ira, yo encontré dos significados. El primero es Strong en la palabra 639, que significa af en el arameo, af. De la palabra que viene de la raíz de la palabra de la número 599, y dice airar, aliento, enojar, enojo, escogido, furor, hocico, indignación, ira, iracundo, nariz, rostro, saña. Y la raíz primaria es anaf, que viene del caldeo, que significa respirar fuertemente. ¿Han visto cuando alguien se enoja, ¿sí han visto cómo se le inflan las narices? ¿La nariz? Le hacen y empiezan a hacer unos gestos en su carita que dices, órale, ya se están chamucando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O me lo han platicado? No lo han platicado, ¿verdad? Aquí no vemos eso, ¿ah? No. Ok. Dice, estar enfurecido, airarse, estar enojado, enojarse, indignarse. Y la otra, matar. Matar. Cuando la ira es desmedida, viene la venganza. Y después de la venganza viene el matar, el deseo de asesinar. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones. ¿Habrá algún cristiano que no tenga ira? Todos tenemos. Aquí lo único es que el cristiano ha aprendido a manejar y controlar la ira. Si tú no has podido hacerlo, eso quiere decir que hay algo dentro de ti que está ocasionando que te exageres ese enojo y puedas provocar
una agresión física o verbal en otras personas. Necesitamos tener control sobre nuestras emociones. En el diccionario común y corriente dice: la ira es un estado emocional que puede variar desde la leve irritación hasta la violencia desatada. Su función básica e instintiva está encaminada a responder agresivamente ante posibles amenazas. En otro significado dice: un trastorno mental cuyos síntomas incluyen arremeter verbalmente de manera agresiva o violenta. Si tú eres así, si tú respondes agresivamente, si tú respondes de una manera verbal agresiva, o bien con tus manos respondes a golpes, hay ira en tu corazón, hay ira en tu mente, y necesitas ser tú transformado. Y el único que te puede transformar es Jesucristo. Es el único que puede dar la palabra para que Él pueda darte la libertad que tú requieres. Pero también tienes que poner de tu parte. Amén. ¿Cuál es el origen de la ira? El origen de la ira es porque hay un trastorno generacional. ¿Qué quiere decir? ¿Viste en tu casa violencia? ¿Viste que tu padre ofendía, gritaba verbal o físicamente a tu madre o a ustedes mismos, y ustedes aprendieron ese patrón de conducta que es la ira? Y vieron en la madre una inhibición total. O sea, ¿qué quiere decir? Un cero a la izquierda. Cuando el padre estaba violento, la madre se hacía un cero a la izquierda. Ese es un patrón recibido. A eso se le llama un ciclo de iniquidad. ¿Por qué? Porque así como era tu padre de violento, así eres tú. Quien tuvo padres violentos, así es esa persona. Se vuelve el ciclo de iniquidad. Y es por eso que Dios nos manda a romper los ciclos de iniquidad. Nos manda a que estemos quebrantando y rompiendo esos malos hábitos, ese trastorno mental que ha dañado tu mente y ha posicionado la ira y el deseo de venganza, el deseo de los golpes sobre tu mente. Amén. Pero también hay otra manera por cual se origina la ira. ¿Y sabes dónde es? En los hijos consentidos. En aquellos hijos que les das todo, en aquellos hijos que les pasas todo, en aquellos hijos que no los disciplinas, en aquellos hijos que tú no estás ahí velando por ellos para indicarles cuál es el comportamiento correcto. ¿Sabes qué estás haciendo? Hijos berrinchudos. Hijos que cuando no tengan lo que ellos desean, van a hacer rabietas, van a andar pataleando el piso. Van a hacer sus rabietas. ¿Y sabes qué va a pasar después de la rabieta? ¿Sabes qué es lo que pasa después de esa rabieta? Se va a convertir en un tirano, en un dictador, en un hombre que quiere que todo el mundo le obedezca y que se hagan las cosas como él quiere y a la hora que él quiere, cuando las cosas así no son. ¿Sabes también cómo se ocasiona o cómo hacemos un hijo iracundo? Cuando lo violentamos. Cuando lo estamos violentando agresiva o verbalmente día con día, el niño se vuelve violento. Pero también hay otro origen de niños violentos. ¿Sabes cuál es? Aquellos niños que por su estado físico los consientes y les dices: no, mijito, tú no hagas nada porque tú no puedes, y porque tú, mijito, no, mira, yo lo hago. Y eso va a provocar que hagas hijos iracundos, que piensen que tú estás a sus órdenes porque ellos tienen un padecimiento o una incapacidad física, una capacidad diferente. Vas a provocar un hijo violento, un hijo iracundo. Necesitas entender que ese hijo que tiene una incapacidad necesita valerse por sí mismo y que necesita entender que en esta vida tiene cosas que superar y tiene cosas que enfrentar. Pero no le puedes resolver tú la vida, porque el día que se enfrente ese niño a una situación real en la calle y vea que no puede y que no puede resolverlo, se va a llenar de frustración, se va a llenar de ira, se va a llenar de deseo de venganza. Estás provocando un criminal en potencia. Estás haciendo un criminal en potencia. ¿Sí estás oyendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo
¿Cómo puedo darme cuenta si yo tengo ira o no tengo ira en mi vida? Yo digo que soy un hombre pacífico. ¿Tú también? Pues vamos a ver qué dicen los doctores, los psiquiatras y los psicólogos, a ver si es cierto. Rasgos comunes entre la gente iracunda. Usted le pone palomita si lo tiene o no lo tiene, ¿ok? Rasgos comunes: inseguridad. La gente iracunda es insegura. Tiene baja autoestima. Tiene inmadurez emocional. Tiene escasa tolerancia a la frustración. Está lleno de soberbia. Es egocéntrico, nada más piensa en sí mismo. Es impaciente. ¿Lo tiene? ¿Todo? Pues aquí Dios se lo va a quitar. ¿Lo tienen? ¿Sí lo aprendieron? ¿O lo repetimos? Inseguridad, baja autoestima, inmadurez emocional, escasa tolerancia a la frustración, soberbia, egocentrismo, impaciencia. ¿Piensas que tu mamá está para servirte nada más y tú no hacer nada? Eres egocentrista. Estos rasgos afectan tanto a la propia persona como a su entorno. Una persona iracunda no solamente va a afectarse a sí misma, sino que va a afectar a su entorno, va a afectar a la familia, va a afectar al trabajo, va a afectar sus relaciones sociales. ¿Amén? Entonces, sus relaciones superficiales estarán afectadas y estarán posicionadas en el poder, en el dominio. ¿Qué quiere decir? Las personas iracundas quieren imponerse por la fuerza. Por la fuerza. ¿Y sabes cuál es una de las características principales de los iracundos? Que siempre creen tener la razón. Siempre creen tener la razón. Dile a un iracundo que no es cierto y se enoja, se violenta. Siempre creen tener la razón. Gran equivocación. ¿Ok? Necesidad de obediencia. La gente que no los obedece se molestan. Les dejan de hablar. Sienten culpas y remordimientos después de que provocaron violencia y agresión. Sienten soledad. Tienen falta de empatía, les es difícil establecer lazos de amistad o de amor con otras personas. Ya les dije que creen tener siempre la razón. Ahora, ya vimos los rasgos, ya vimos los síntomas. ¿Qué pasa en el estado de salud del ser humano? Si tú tienes estas enfermedades, quiere decir que te vinieron a causa de la ira. ¿Cuáles enfermedades? Si usted tiene estas enfermedades, es por causa de la ira. ¿Ok? Las voy a decir cuáles son. A ver si tiene palomita o no tiene palomita. Y si las tiene, al ratito las quebrantamos. Y las sacamos en el nombre de Jesús. Amén. Hipertensión. Dolores de cabeza. Depresión. Problemas en el sistema gastrointestinal, estreñimiento o diarrea, problemas respiratorios, glaucoma. ¿Los tiene o no los tiene? Respiratorios, o sea, le cuesta trabajo respirar. Glaucoma, enfermedad de los ojos, inflamación de los ojos. ¿Los tiene? Ya están muy calladitos. A ver, ¿por qué no sonríen? ¿Ya se están enojando? ¿Entonces le paro o qué? ¿Verdad, Abner? ¿Le paramos o le seguimos, Abner? Tú dices. Le seguimos. Pues ya dijo Abner, ya me dio permiso. Sale. Consecuencias de la ira. ¿Cuáles son las consecuencias que se forman en el hogar a causa de la ira? ¿Sabes qué? Esos hogares están llenos de temor. Siempre están llenos de temor. Cuando llega la persona iracunda, empieza la mamá. No hagan ruido. Ya llegó su papá. No hagan ruido. Tranquilos. No griten. No griten.
y empieza la situación un ambiente de temor, un ambiente de terror. ¿Por qué? Porque ya llegó el iracundo. ¿Y por qué digo el hombre? Porque el hombre es más tendencioso a la ira. Por eso me expreso más del hombre. El hombre tiene más problemas con la ira que la mujer. ¿Ok? ¿Por qué? Por la naturaleza. La mujer es una mujer sumisa y el hombre es un hombre explosivo. Entonces, por lo regular, los que tienen la ira son los hombres. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres? Siempre tienen que estar ahí previniendo un estallido de ira. Pobres mujeres, las tienes en una situación constante de estado de alerta. Pobrecitas. Están así nada más ahí. Ay, a ver qué va a pasar. Todas temblorosas que no saben ni qué onda. Ya les da el telele ahí. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Me han platicado, Yo no era así. No, yo era muy violento. Yo era iracundo. Pero Dios me cambió. Entonces, las consecuencias afectan a su entorno más cercano. Pueden ser perjudiciales en las relaciones sociales y principalmente en el ámbito laboral. La ira conlleva en los casos más extremos a la pérdida de control. La gente tiene pérdida de control. ¿Qué quiere decir? Ya no son capaces de controlarse. Una vez que explota la ira, todo puede pasar, menos el control. Lo cual puede llegar a degenerar en accidentes o acciones violentas que después pueden tener graves repercusiones. Miren, yo me enojaba, me pitaban con los carros, me bajaba y los golpeaba. Y mi esposa decía, no te bajes, y ella agarrándome, ¿no? Yo casi ya golpeándome. En alguna ocasión me agarró cuando ya me estaba agarrando a golpes. Casi la golpeo. Y le digo, no me vuelvas a tocar. No me vuelvas a detener porque si no, también a ti te toca. Imagínense hasta dónde llega uno. ¿Por qué no lo recuerdes? ¿Hasta dónde llega uno? Fíjense nada más. Entonces, la ira puede invadirte a cada instante y tomar control de tu vida en una forma peligrosa. Algunas personas piensan que no se deben de sentir irritadas o con ira. Pero ¿sabes qué? Esto es natural. Es natural en el ser humano sentir ira. Pero si no lo controlamos, eso sí es pecado contra Dios. Jesucristo sintió ira. En la Biblia hay muchos personajes bíblicos que hablan acerca de la ira. Podemos ver cómo Caín mató a Abel, su hermano, por envidioso. Podemos ver cómo Esaú tuvo ira contra Jacob y lo quería matar. Jacob tuvo que huir. Podemos ver cómo Simeón y Leví matan a un pueblo entero. A un pueblo entero. ¿Y sabes por qué lo mataron? Mataron a un pueblo entero, Simeón y Leví, porque habían violado a su hermana. Quisieron hacer justicia por sus propias manos. ¿Y sabes qué les costó a estos hombres eso? Dejar la primogenitura de Israel, que fuera cedida a otros. Y tú dirás, pero si Simeón y Leví no eran primogénitos, el primogénito era Rubén. Rubén perdió su primogenitura porque se acostó con la esposa de su padre, con una concubina. Y después le tocaba la primogenitura a Simeón, pero como había manchado sus manos de sangre por haber matado un pueblo juntamente con Leví, perdió su primogenitura. Le tocaba después a Leví y por unirse con Simeón y matar a otros, perdió su primogenitura. Y entonces la primogenitura vino a caer al cuarto varón de la línea de Jacob. ¿Y ese cuarto quién era? Judá. Judá, por si no lo sabes. Y de ahí viene Jesucristo. Primogénitos, ¿ok? Entonces, podemos ver cómo la ira induce ordinariamente al homicidio. Esta ira que sentían Simeón y Leví provocaron homicidio y masivo, provocó un genocidio. En Proverbios 29:11 dice así. Bueno, más bien vamos a verlo porque no lo tengo aquí anotado. Proverbios 29:11, cuando lo tengan me dicen amén. Quien lo tenga me dice amén para que lo lea. El necio
rienda, el necio de rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Los hombres necios, los hombres rebeldes, los hombres testarudos, siempre van a provocar ira o siempre van a estar en ira. Pero el sabio sabe refrenar esa ira. ¿Ok? En Proverbios 14:29 dice, habla acerca del aliento corto. El aliento corto es ira. 29, versículo 15 y 18 también. Dice, el aliento corto es el que provoca ira. Si te das cuenta, si tú has padecido ira, ¿qué pasa cuando entramos en ira? ¿Sabes qué? Nuestra respiración se acorta y entonces el aliento es corto y empezamos a exhalar muy rápidamente. Hay una hipertensión, hay una arritmia, o más bien un ritmo cardíaco alterado, y eso provoca que no haya oxigenación en la mente. Entonces no hay control en la mente, no hay control en la sangre, no hay control en el cuerpo, y entonces explotamos. Pero dice que el hombre sabio tiene un aliento largo. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona que sabe respirar, se baja la ira, se baja el enojo y empieza a haber paz en tu corazón, empieza a haber paz en tu mente. ¿Por qué? Porque estás oxigenando tu mente, estás oxigenando tu corazón y entonces empieza a haber tranquilidad. Consejo, respira hondo. Respira hondo y mantén la respiración y eso te va a ayudar a bajar el estado emocional de la ira o del enojo. Amén. Vamos a Efesios 4, 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27. Y dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad. ¿A quién? Al diablo. Cuando tú estás enojado en gran manera, cuando tú estás iracundo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás alimentando al diablo para que venga y te destruya. Le estás dando armas al diablo para que venga y destruya tu vida, no solamente la tuya, sino la de tu familia. Imagínate lo que provoca el iracundo con su esposa cuando lo golpea o cuando le insulta. ¿Tú crees que la esposa va a venir muy feliz en la noche? Sí, mi amor, lo que tú quieras. No. ¿Qué va a decir la esposa? Estoy dormido, estoy dormida. No me des lata, sáquese. ¿Cierto o no cierto? Pero el iracundo hace sus violencias, hace sus agresiones verbales y a los 5 minutos, 10 minutos que ya explotó, que ya se calmó, quiere ahora sí que lo atiendan bien al rey. ¿No paso por mi casa? No vi. Tenemos que entender que tenemos que tener un control. Tenemos que airarnos. La palabra dice, ay, sí te puedes airar, sí te puedes molestar, te puedes enojar, es correcto, pero todo bajo control. Que tengas el control de tu emoción y no que la emoción te controle a ti. ¿Ok? La ira da como resultado explosiones de ira, de cólera, que afectan tu lenguaje. ¿Sí han visto eso o no han visto eso? Cuando están iracundos hablan bien bonito las personas iracundas, ¿verdad? Sí, mi amor, lo que tú quieras, preciosa, divina, mi reina, mi chula. ¿Así hablan los iracundos? No. ¿Qué dicen? Puras peladeces, ¿verdad? Ojalá y te mueras, que te pase un tren, pero con puras groserías, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Tenemos que aprender a refrenar la lengua. Tenemos que aprender a controlarnos. El problema es que cuando nosotros decimos cosas ofensivas a la persona que amamos, la herimos. La herimos. La ira produce sentimientos de venganza. ¿Qué hace la mujer cuando tú te levantas en contra de ella? Cuando le dices de cosas, cuando la insultas, cuando la ofendes y si la llegas a golpear, más aún. ¿Qué hacen las mujeres? A ver, por allá en Gallola, ¿qué hacen? ¿Tienen sentimientos de venganza, sí o no? ¿Y se vengan?
Sí, todas las mujeres se vengan, porque son emocionales. Sí, ¿quién dice que sí? ¿Verdad que sí? No se vengan. No. Es peor porque lo guardo uno para adentro. Nada más. Lloro. ¿Yo? Ah, lloro y lloro. Ah, ok. Fíjense. No he conocido una mujer que no demuestre un sentimiento de venganza después de que ha sido atacada por la ira de su esposo. Y les voy a decir, cuando era joven y se enojaba su esposo con usted, ¿le daba de comer bien a gusto? Le daba de comer con miedo. Ey. Él tenía de su actitud violenta. Ok. ¿Y pasados los días seguía con miedo? Viví con miedo casi 30 años. Casi 30 años vivió con miedo. Ok. Y cuando estaba enojado su esposo con usted y quería en la noche pasar una noche íntima con usted, ¿usted se ofrecía? Por miedo. Ok. Hay un sentimiento de venganza. Aunque sea miedo, hay un sentimiento de venganza. ¿Qué quiere decir? Va en contra de tu voluntad. Tu voluntad se resiste y crea y quiere un estado de oposición a la ira. Es natural, es un efecto natural. Siempre la mujer va a buscar de la manera en cómo vengarse de su esposo. O los hijos, cómo vengarse de los padres. Cuando los hijos reciben una buena tunda de golpes sin necesidad, los hijos se vuelven desobedientes y rebeldes y empiezan a hacer cosas inimaginables. Todos tienden a vengarse, pero es necesario que nosotros aprendamos a parar todo este deseo o sentimiento de venganza. Amén. Por ejemplo, hace como 1 año y medio iba con un amigo en un carro. Yo iba del lado de él, iba manejando porque era su carro y yo venía de copiloto. Y en eso pasa uno de esos violentos cafres del volante y golpea el carro de mi amigo. Y se baja mi amigo bien enojado, ¿no? Ay, ¿por qué te cruzas? Y el otro se baja más violento, más enojado. Y lo empieza a aventar, lo empieza a empujar. Pues, ¿qué traes? Y que quién sabe qué. Y yo me meto a hacer paz. No, tranquilos, no se enojen, no pasa nada. Tú tuviste la culpa, pero no se enojen. Y chin, que me golpea. Que me agarra me dio un cachetadón de esos buenos. Yo nada más le hice, órale. Y no era telenovela, ¿eh? Sí, soy yo bien duro. ¿Sabes cuál fue mi primera reacción? Abalanzarme sobre él y golpearlo. Te voy a platicar mis credenciales, como dijera Pablo. Desde los 6 años desde los 6 años entrené artes marciales. Estudié durante 17 años artes marciales. Fui cinta negra en Shudokan, segundo dan. Fui cinta negra en Taekwondo. Fui boxeador. Fui peleador de full contact. Estudié kickboxing. ¿Y sabes qué? Peleaban conmigo 7 y no me tocaban. Peleaban 3 con armas y no me tocaban. Varias veces me peleé con personas con cuchillos y no me tocaban. Una vez me peleé con 7 personas y no me tocaban. No me hicieron nada. ¿Sabes qué dije? Ahorita me lo echo al plato a este que me acaba de golpear. Y en eso que me viene lo cristiano. No, no lo hagas. ¿Cómo de que no lo hago? No lo hagas. O sea, empecé a sentir en mi corazón que no debería de hacerlo. Mira, volteaban a ver a mi esposa y los golpeaba. Era en extremo celoso. Nada más por voltearla a ver los golpeaba. Pero en ese día mi corazón me dijo, no lo hagas. Y dije, no lo hago. Agarró mi amigo su carro y nos dimos la vuelta y nos fuimos. En cuanto le dio la vuelta a la manzana, vi dónde entró esa persona, el que me había golpeado. ¿Y sabes qué le dije? Párate, me voy a bajar.
Y ¿sabes qué dijo mi amigo? No, no te bajes. ¿Para qué te bajas? Ya pasó todo. No te enojes, no tiene caso. ¡Párate! Y que se para. Y dije, ahorita me las va a pagar. Ahorita me las va a pagar. Pues ¿cómo de que no hice nada? Soy un cobarde, soy un maricón, no hice nada. Por menos yo ya lo hubiera tenido en el piso a golpes. Y que me paro. Más bien que se para y que me bajo del carro. Y ya iba otra vez para allá. Y no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabes qué? El diablo me estaba atormentando. El diablo me estaba acusando que era un cobarde. El diablo me estaba diciendo que tenía todas las armas para levantarme en venganza por lo que me habían hecho. El diablo me estaba diciendo que era justo y necesario que yo me defendiera. Pero ¿sabes qué? Dios me estaba diciendo otra cosa. Dios me estaba puliendo en esta área. Me costó mucho trabajo. Pero mucho trabajo, no tienes idea. Pasó una semana y me seguía sintiendo igual, con deseos de venganza. Pero ¿sabes qué? Lo entregué todo a Dios y Dios me lo quitó. Dios me quitó ese deseo de vengarme. Pero fue muy difícil, no es fácil. No es fácil, pero Dios me pulió. Y hoy te puedo decir que estoy libre de ira. Hoy sí te puedo decir, estoy libre de ira. Ahora sí la puedo controlar. Ahora sí ella no me controla a mí. ¿Amén? Porque Dios te pule. Dios te pule y te hace que seas mejor persona día con día. ¿Amén? Ok, entonces vamos a Proverbios 20:22. Vamos a acelerar esto porque Proverbios 20:22 dice: no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. ¿Y sabes qué versículo decía yo? Señor, tú eres el Dios de las venganzas. Yo decido dejar mi venganza y la pongo en tus manos. Haz tú lo que tú tengas que hacer con esa persona. Pero quítame a mí el deseo de venganza. Y Dios me lo quitó. Dios lo quitó. Ahora lo puedo ver y mira, no siento nada en querer irlo a golpear. Porque ¿sabes para colmo de males dónde vive este cuate? A una cuadra de mi casa. Para colmo lo tengo que andar viendo. Imagínate. Pero ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera levantado en venganza contra él? Él era una persona iracunda, lo demostró con sus hechos. ¿Sabes qué hubiera pasado? Tal vez alguno de los dos ya no estaríamos aquí. Tal vez alguno de los dos ya no estaríamos aquí. Tenemos que aprender a controlarnos. Amén. Vamos ahora a Proverbios 15:1. Tenemos que aprender a ser sabios. Tenemos que aprender a tener autoridad y control sobre nosotros mismos. Tenemos que aprender a dominar toda emoción en nuestras vidas. Mira, un consejo que yo te doy. Si no puedes dominar la ira, ¿sabes qué hagas? Apártate. Eso yo hacía antes con mi esposa. Me hacía enojar o nos enojábamos y ¿sabes qué hacía? Mejor me salía. Me salía afuera de la casa o bien me encerraba en mi cuarto. Pero aprendí a controlarme. Porque sí, yo era grosero. Era muy grosero. Aprendí a controlarme. Amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. He visto muchos matrimonios como cuando están en contienda, en pleito, en vez de que le vayan bajando de intensidad al enojo, va aumentando hasta que llegan a los golpes. Es de sabios, mujeres, que si ven a su marido iracundo, permanezcan calladas. Es mejor. Y después, cuando ya todo haya estado calmado, cuando ya todo tome su cauce, él ya esté tranquilo, ya haya explotado, ya esté tranquilón, entonces ya puedan hablar con él. De lo contrario, nunca van a ganar nada. Nunca van a ganar nada. Una palabra áspera va a hacer que la violencia o el furor o la ira sea mayor. Vamos a Santiago 1:19-20. Santiago 1:19-20. Y dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre está airado no es un hombre justo. Nunca va a ver la justicia. Está viendo solamente para sí mismo. Nunca va a ver la justicia. No va a entender si está en la razón o no tiene la razón.
no hay justicia en él. ¿Por qué la Biblia hablará acerca del hombre y por qué no dice mujeres, no sean iracundas? ¿Por qué? ¿Serán los hombres más carnales que las mujeres? ¿O qué estará pasando? Más iracundos. Es iracunda. Entonces dice, hombres, pronto para oír, tardo para hablar. No hables, porque lo que hables vas a sacar puras sandeces, puras tonterías, puras groserías. No hables, quédate callado, mejor vete, mejor apártate. ¿Ok? Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que yo puedo aprender de esta palabra es de que Dios te está diciendo que reconozcas con humildad que estás lleno de ira. Si tú reconoces que tienes un problema de ira y le dices a Dios que Él te sane, le pides a Jesús que Él te sane, Él lo va a hacer. Él te va a sanar. Él va a hacer por ti lo que tú no has podido hacer, darte la libertad. Amén. Amén. Tenemos que tener dominio sobre la ira. ¿Qué quiere decir dominar? Dominar quiere decir tener el derecho, tener el control, tener la posesión. Eso quiere decir dominar. Entonces, ¿qué te dice la palabra? Que tienes que tener dominada la ira, no reprimida. Hay una gran diferencia entre dominar y reprimir. Mucha gente dice que reprime la ira. Una manera de reprimirla es no sacar lo que sientes, no decir lo que sientes y dejarlo acumulado y acumulado y acumulado. Por ejemplo, llegan los varones y encuentran la casa tirada y le dicen a la esposa: esposa mía, barre, trapea, limpia la casa, manténla ordenada, ten los alimentos a tiempo. Y llega el segundo día, lo mismo, el tercer día lo mismo, el cuarto día lo mismo, y entonces el hombre se empieza a llenar de ira, de enojo, de coraje porque la esposa no hace caso. Y empieza a llenarse de ira, y entonces está reprimiendo la ira. Y en cuanto le hacen algo al hombre, el hombre brinca y estalla y explota y empieza a decir de groserías, de golpes, y empieza a maltratar a todos, a los niños, a la esposa, y todo el hogar sale afectado. Este ejemplo lo puedo ver como una olla express. Cuando las mujeres ponen a cocer en una olla express la comida y se les pasa el tiempo y se les olvida que la olla express está en la lumbre, ¿qué pasa con las ollas? Explotan. Esa es una olla reprimida. Está acumulando vapor, enojo, hasta que llega el momento que llega algo más de calorcito, algo más del furorcito y ¡pum! Explota el hombre, explota la olla. ¿Y qué pasa con la cocina? ¿Cómo queda la cocina cuando la olla explotó? ¿Como tirol? ¿Como tiroleada? ¿Toda la comida en el techo? ¿Sí o no? Así es. Fíjate. Pon atención a esta alegoría. Si te fijas cuando explotó la olla, ¿cómo quedó la cocina? Llena de basura, llena de comida por todos lados. Ahora imagínate cuando explotaste tú, ¿a cuántos a tu alrededor dañaste y embarraste con tus porquerías? ¿A cuántos? ¿Sí estás viendo eso? ¿Sí lo estás entendiendo? ¿A cuántos estás embarrando con tu porquería de enojo y de ira? Necesitamos entender que tenemos un mundo alrededor nuestro y que la ira no solamente te afecta a ti, sino afecta a todo a tu alrededor. Amén. Vamos ahora. ¿Cómo podemos ser libres de la ira? ¿Y sabes cuál es la única manera para poder ser libres de la ira? A través de la cruz de Jesucristo.
a través de la muerte en la cruz de Jesucristo. Ahí es donde podemos encontrar verdaderamente la libertad. El Señor Jesucristo conoce tus emociones. Yo lo que te pido es, exprésale a Él tus emociones, exprésale a Él tus sentimientos, exprésale a Él tus ofensas. Dile lo que estás sintiendo y pídele perdón. Pero también perdona a todos aquellos que te están haciendo que te alteres, para que la ira no sea acumulable, para que el enojo no se acumule, sino que estés perdonando constantemente, que estés perdonando a aquellos que están haciéndote enojar, aunque el problema sea en ti mismo, aunque el problema seas tú. Si tú aprendes estos pequeños detalles de pedir perdón y de perdonar a aquellos que están a tu alrededor, vas a poder controlar la ira, vas a poder dominarla. No debes de permitir que la ira persista en tu vida. Porque si tú estás haciendo que la ira esté acumulada en ti, lo único que vas a hacer es enfermarte, como las enfermedades que vimos hace un rato. Lo único que vas a hacer es que se obstaculice tu relación con Dios. Un hombre iracundo no puede venir ante los pies de Dios. Le cuesta trabajo orar. Le cuesta trabajo ponerse en comunión con Dios. Un hombre iracundo afecta negativamente su vida emocional. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Se esclaviza. Se esclaviza de tal manera que lo primero que va a perder va a ser la paz y el gozo. Es por eso que hace un rato estábamos pidiéndole el gozo a Dios. Estábamos pidiendo el gozo a Dios. Toda persona iracunda pierde gozo y pierde paz. Necesitamos pedirle a Dios que devuelva en nuestra vida el gozo y la paz. Amén. Tenemos que aprender a practicar el dominio propio. La palabra de Dios habla acerca del dominio propio. Y hay muchos versículos en donde te dice que cada persona debemos de tener dominio propio. Vamos a 2 de Timoteo, de 1 y 7. No, perdón. 2 de Timoteo 1, 7. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que aprender a controlarte. Tienes que aprender que todas las personas a lo mejor no van a estar de acuerdo contigo. Y no por eso que no estén de acuerdo contigo tienes que echarles pleito. Tienes que aprender que somos un mundo pensante y hay miles de personas alrededor tuyo que no coinciden con tu manera de pensar. Y no tienes por qué airarte ni enojarte. Amén. Tienes que entender que tienes que tener paciencia y ser complaciente con los demás. Complaciente, ¿qué quiere decir? Respetar su manera de pensar. Y eso te va a traer fortaleza a tu vida. Amén. Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida. Porque en el enojo se anida el seno de los necios. Cuando te enojas, caes en la necedad, caes en la testarudez, caes en la rebeldía, caes en la desobediencia. Tenemos que entender que tenemos que evitar el enojo al máximo. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Sed de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolver mal por mal o insulto por insulto. ¿Qué dice la palabra de Dios? No devolver mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendeciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Tenemos que heredar bendición. Y la bendición comienza en casa. La casa debe de ser un lugar bendito, un lugar bendecido por Dios. Un lugar donde puedas encontrar la paz y la alegría y el gozo. Amén. ¿Quién quiere un hogar así? Amén. Todos queremos un lugar así. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia,
El iracundo tiene que aprender paciencia. No todos pueden responder como tú respondes. No todos pueden hacer las cosas como tú las harías. Tienes que tener paciencia. Debes de ser un hombre paciente. Evita la irritabilidad. Evita el enojo. Evita el airarte. Amén. Sé paciente, sé humilde, sé compasivo. Amén. Entonces, concluyendo esto, tenemos que liberarnos de la ira. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le gustaría ser libre de la ira? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí hay muchos hombres que ya no tienen ira, ¿verdad? ¿Y las mujeres cómo andarán? ¿Con ira o sin ira? Sin ira, dicen. Muy bien. Amén. Entonces, la única manera de quitar la ira es Jesucristo. Jesucristo vino a morir por ti y por mí y pagar el precio por nuestros pecados. En Juan 1 al 9, Juan 1, 29, dice que Él vino para quitar el pecado del mundo. Él ha sido hecho pecado para que nosotros fuéramos justicia en Dios, para que fuéramos justos delante de Dios. En la ira no hay justicia, en la ira hay necedad. ¿Ok? Necesitamos venir a la justicia de Cristo para que Él sea el que nos transforme. En 2 de Corintios 5:21, Él ha muerto en la cruz. Él ha sido muerto en la cruz. Y en esa cruz Él clavó las maldiciones que nosotros teníamos y que nos eran contrarias para vivir en paz. En Gálatas 3:13 Él habla acerca de las maldiciones. Y la ira es una maldición generacional. Todo padre violento, sus hijos son violentos. Y sus hijos darán hijos violentos. Y sus hijos de sus hijos serán hijos violentos. Es una maldición generacional. Tenemos que clavar en la cruz del Calvario toda maldición de ira. Tenemos que clavar en la cruz del Calvario todo enojo, toda ira contenida, para que Dios nos pueda limpiar. Amén.